La prueba de que Jesús existió y está vivo según la ciencia. En el principio comenzó el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era divino. Este existía en el principio en comunión con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que existe habría sido hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de la humanidad. Así comienza el Evangelio según Juan, hablando de Jesús como el artífice de toda la creación antes de venir a este mundo. Para muchas personas, la creencia de Cristo es simplemente una cuestión de fe, sin necesidad de pruebas, solo creencia. Jesús mismo, ante las dudas de algunos discípulos después de su muerte, se les apareció para confirmar su resurrección. También les dijo que son afortunados aquellos que creen sin haber visto. No obstante, para algunos escépticos, Jesucristo es considerado un mito, un personaje inventado por discípulos fanáticos para generar caos en una comunidad oprimida por un imperio. Es difícil imaginar a Pedro sufriendo persecuciones y siendo crucificado por un engaño. Tampoco a Pablo y otros que dieron sus vidas por un Mesías imaginario. Algunos de mis videos han recibido comentarios similares cuestionando la existencia histórica de este personaje y la fiabilidad de los evangelios. Algunos argumentan que Jesucristo es un invento mitológico para establecer una religión falsa. Vamos a presentar pruebas históricas y científicas de su existencia. Si eres cristiano, este video fortalecerá tu fe, y si no lo eres, podría despertar tu curiosidad para investigar sobre el tema. En cierta ocasión, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Las opiniones sobre él variaron, pero Pedro afirmó que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo largo de los años, se han formulado diferentes teorías sobre Jesús, desde mago hasta revolucionario. Sin embargo, la ciencia está arrojando luz sobre la historia de Jesús. Muchos lugares y personajes mencionados en los evangelios han sido corroborados. Se han identificado poblaciones, sinagogas y sitios históricos asociados con Jesucristo. Para confirmar la historia de un personaje antiguo, los estudiosos siguen un proceso similar a un juicio. Se examinan los testimonios, se evalúa la credibilidad de los testigos y se interpreta la evidencia para llegar a un veredicto. Finalmente, determinar cuál explicación es la más adecuada y cuáles son sus consecuencias. En el caso de Jesucristo, al no haber testigos vivos, es necesario recurrir a registros históricos y pruebas arqueológicas, principalmente los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, escritos entre 30 y 70 años después de su muerte. Son una de las principales fuentes sobre su vida. Sin embargo, también disponemos de literatura de los primeros cristianos que no forman parte del canon bíblico y que refleja el pensamiento y la espiritualidad de la primitiva comunidad de seguidores de Cristo. Además de la Biblia y los textos cristianos, existen otras fuentes que atestiguan la creencia de Cristo. Antes de continuar, es importante que este video llegue a muchas personas, por lo que te animo a dejar tus comentarios para conocer tu opinión sobre este tema. Jesús experimentó una muerte pública y trágica que tuvo un impacto profundo en la historia, lo cual nos proporciona varias referencias sobre él y su influencia en la sociedad de su época y en la historia secular. Examinemos a 2 destacados historiadores de esa época, quienes no eran cristianos y estaban ajenos a la comunidad cristiana emergente. Uno de ellos es Tácito, un historiador gobernante romano que mencionó a Jesús al descubrir cómo Nerón martirizó a cristianos en el año 65, culpándolos del gran incendio de Roma. Tácito confirma la existencia de Jesús, su ejecución bajo Poncio Pilato y la propagación de cristianismo por el Mediterráneo en la época de Nerón. Otra fuente valiosa es Fabio Josefo, un historiador judío que menciona a Jesucristo en su obra Antigüedades Judaicas. Josefo describe a Jesús como un hombre sabio y maestro que realizó maravillas y atrajo a judíos gentiles. Menciona su crucifixión por orden de Pilato y su posterior resurrección. Existen numerosos escritos no cristianos que también mencionan a Jesucristo, lo que refuerza la evidencia de su existencia. Entre ellos se encuentran los textos de Plinio el Joven
y Suetonio. Tu interacción con este contenido es esencial, ya sea que seas cristiano o no, ya que fomenta la discusión y la investigación en torno a este tema fascinante. Entre tanto, esta es la regla que he seguido con aquellos que han sido atraídos a mí como seguidores de Cristo. Les he interrogado directamente para saber si son en realidad cristianos. Aquellos que han confesado su creencia, les he preguntado en repetidas ocasiones, incluso bajo la amenaza de castigo. He ordenado la ejecución de aquellos que perseveran en su fe. No he vacilado en considerar que, independientemente de lo que afirmen, se debe castigar la obstinación cerrada y la pertinencia. El testimonio arqueológico moderno también ha enriquecido la conformación de la existencia de Jesús. El Dr. Titus Kennedy, autor del libro Excavando la evidencia de Jesús, realiza una interesante descripción de los hallazgos arqueológicos relacionados con la vida de Jesús. Desde el nacimiento de Jesús, la arqueología ha descubierto inscripciones en una piedra que hacen referencia a un censo ordenado por César Augusto, respaldando así el relato de San Lucas sobre los eventos vinculados a su nacimiento. Su nacimiento ocurrió durante el reinado de Herodes el Grande, un gobernante obsesionado con el poder político y una marcada desconfianza hacia sus rivales. Esta actitud pudo haber llevado a la masacre de niños en Belén, en un intento por eliminar a Jesús. En relación con los milagros y eventos durante el ministerio de Jesús, los evangelios mencionan varios lugares específicos. La investigación arqueológica ha corroborado la existencia de algunos de estos lugares, como la piscina de Siloé y la piscinada de Betesda, ambos mencionados en el Evangelio de San Juan. Uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús es su pasión. Las personas y lugares mencionados en ese texto también han sido respaldados tanto por fuentes históricas como por la arqueología. Anás, el sumo sacerdote mencionado en el Evangelio de San Juan, es identificado por Flavio Josefo y se encontró su tumba fuera de la antigua muralla de Jerusalén con una inscripción que coincide con su nombre. En cuanto a Caifás, además de las referencias de Josefo, se descubrió su tumba con varios osarios, uno de los cuales llevaba el nombre de José, hijo de Caifás. La tumba contenía una moneda de Herodes Agripa, y los restos indicaban la edad de alrededor de 67 años. En lo que respecta a Poncio Pilato, aparte de ser mencionado por Flavio Josefo y otros, la arqueología realizó un hallazgo significativo en el 1962 en Cesarea de Filipo. Se encontró una piedra con una inscripción en latín que hacía referencia a Poncio Pilato y su dedicación del teatro al emperador Tiberio. Además, se halló un anillo con su nombre, utilizado para sellar cartas, confirmando la existencia del procurador romano. Herodes Antipas, también conocido como Herodes el Tetrarca, es mencionado en los escritos de Josefo. Además, existen varias monedas con su nombre y la arqueología ha confirmado la existencia de edificaciones que él mandó a construir. Con base a estos descubrimientos y evidencias históricas externas a la Biblia, podemos concluir que la muerte de Cristo fue un evento registrado y que hay pruebas de la existencia de los personajes que estuvieron involucrados en la pasión de Jesús. También se corrobora la existencia de sitios importantes mencionados en los evangelios, donde Jesús realizó milagros y sanaciones. Ahora concentrémonos en la resurrección de Cristo, que es el pilar fundamental de la fe cristiana, ya que representa la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de resurrección y vida eterna. ¿Cómo se puede demostrar que Jesús resucitó? En relación a esto, existen dos posibilidades. La primera, que el cuerpo de Jesús estuviera en la tumba, o la segunda, que la tumba estuviera vacía el domingo. Si el cuerpo hubiera estado en la tumba, las autoridades judías y romanas simplemente habrían presentado el cuerpo ante el público, lo que habría terminado con el movimiento mesiánico al desacreditar por completo a los discípulos. Esto habría ahorrado tiempo, esfuerzo, dinero y recursos militares utilizados en la persecución y tortura contra el incipiente movimiento cristiano. Supongamos que los discípulos, tras haber estado escondidos por el horror de la muerte de su maestro, se hubieran organizado para robar el cuerpo de Jesús y así engañar al pueblo. Sin embargo, esto implicaría superar a la guardia romana, romper el sello y mover la enorme roca de más de 1 tonelada.
Además tendrían que llevarse el cuerpo embalsamado sin dejar ningún rastro. Asumamos que este plan tuvo éxito y que luego predicaron un evangelio en diferentes partes del mundo, basado en una mentira que anunciaba la salvación, la resurrección y la vida eterna a través de Cristo. Flavio Josefo, el historiador, destaca que el tema polémico fue que los apóstoles enseñaban que Jesús había vencido la muerte, resucitado y traído la resurrección de los muertos y la vida eterna a través de él. Esto es de suma importancia en sus escritos. Observen la importancia que el apóstol Pablo da a la promesa de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, del 3 al 32. Les he transmitido lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a las 12. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación carece de sentido y también lo es la fe de ustedes. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, seríamos los más miserables de todos los seres humanos. ¿De qué me sirve luchar en Efeso contra fieras si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, entonces podríamos decir: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por otro lado, ¿por qué las autoridades romanas y judías guardaron silencio? A pesar de ser enemigos de los discípulos y testigos hostiles de los hechos, nunca intentaron seriamente ofrecer una versión alternativa ni demostrar el error de los discípulos. En su lugar, se dedicaron a reprimir, castigar, torturar y asesinar utilizando esas herramientas como medio. Esto destaca la confiabilidad del testimonio de la resurrección de Cristo, que se presentó en las sinagogas ante la oposición y los interrogadores hostiles. Sin duda, habrían demostrado el caso si los hechos hubieran sido diferentes. Los discípulos de Jesús dieron sus vidas por el evangelio de Cristo. Predicaron en un ambiente extremadamente hostil, más allá de lo que podemos imaginar. Estaban totalmente convencidos de la resurrección de Cristo y estaban dispuestos a renunciar a todo, soportar maltratos físicos, persecuciones, torturas y la muerte en nombre del evangelio. Esto, sin lugar a dudas, demuestra que Cristo realmente resucitó y venció a la muerte. Este hecho fue tan auténtico que los apóstoles predicaron con una convicción absoluta y estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para proclamar lo que habían presenciado y oído. Con esto concluimos este video. Si te ha gustado, no dudes en dar una manito arriba. Agradecemos mucho tu apoyo. No olvides suscribirte a Historias Sagradas y compartir. Gracias por ver el video y nos encontraremos en la próxima ocasión para otra enseñanza de Dios. Que Dios te bendiga.